Bienvenidos al podcast de Base Cripto, donde desciframos el caos del mundo cripto. Bueno, 2025 dejó a mucha gente con un sabor de boca un poco amargo, ¿verdad? La pregunta que está en el aire para 2026 es, ¿se está preparando el mercado para otro golpe o por fin vemos algo de luz al final del túnel? Para intentar responder a esto vamos a destripar un informe que es clave, recién salido del horno de dos gigantes, Coinbase y Glassnode. Sus datos nos van a dar el pulso real de lo que está pasando. Para entender bien el panorama completo, vamos a desglosar este informe en 5 puntos que son esenciales. Primero, la psicología del mercado. ¿Qué siente la gente que invierte? Segundo, los miedos. ¿Cuáles son los grandes riesgos que se ven venir? Tercero, la eterna batalla. Bitcoin contra todo lo demás. Cuarto, nos metemos en las tripas de la blockchain para ver la verdad, los datos puros. Y para terminar, juntamos todas las piezas para intentar dar un veredicto para este 2026. La pregunta es así de directa. Después de un 2025 que, seamos sinceros, no cumplió con muchas de las expectativas, ¿qué nos dicen los fríos datos sobre lo que tenemos por delante? Pues venga, es hora de sumergirnos en los números y ver qué encontramos. Empecemos por la cabeza, por la mente de quien invierte. Para entender qué se cuece ahí dentro, el informe se basa en una encuesta muy interesante a 148 participantes del mercado, divididos más o menos a partes iguales entre grandes instituciones y el inversor de a pie. Y aquí tenemos la primera gran paradoja. Fijaos bien. A finales de 2025, con el mercado cayendo, la gente, en lugar de asustarse, ¿qué hizo? Pues justo lo contrario, aumentó su apetito por el riesgo. Casi la mitad de las instituciones y un 50% de los minoristas se lanzaron a por posiciones más arriesgadas. Es una señal de confianza que va totalmente a la contra, pero es muy potente. Pero, a ver, que haya confianza no significa que haya un mapa claro. Mirad este gráfico. Cuando se le pregunta a las instituciones en qué punto del ciclo estamos, las respuestas son un auténtico caos. Un 26% dice mercado bajista, otros ven una fase de acumulación, otros el final del ciclo alcista. Nadie se pone de acuerdo. Es el reflejo perfecto de la incertidumbre que hay ahora mismo. Ahora, si había alguna duda sobre el sentimiento de fondo, este número la despeja de un plumazo. Un 71% de los inversores institucionales cree que Bitcoin está infravalorado. Lo repito porque es una pasada, 71%. Y para que os hagáis una idea, solo un 4% piensa que está caro. Es muy difícil encontrar una señal más alcista que esta. Y esa creencia se ve reflejada en la estrategia. Se les planteó un escenario hipotético. Si el precio de repente cae un 10%, ¿qué haríais? La respuesta, como muestra este gráfico, es abrumadora. Mantener lo que tienen o comprar más. Ese pánico vendedor que vimos en otros ciclos parece que de momento brilla por su ausencia. ¿Qué opinión genera esto en los comentarios? Nos interesa mucho saberlo. Pero bueno, no todo es optimismo, claro. Vamos a darle la vuelta a la tortilla y hablemos del muro de la incertidumbre. ¿Cuáles son esas nubes negras que se ven en el horizonte? Y en los miedos, aquí sí que hay un consenso total. Son 3. La situación de la economía global, la falta de liquidez en el mercado y una regulación que acabe siendo decepcionante. Pero lo más interesante es que estos son exactamente los mismos miedos que tenían en el trimestre anterior. Esto nos dice que no son problemas pasajeros, sino riesgos estructurales que están ahí y persisten. Este punto sobre el riesgo macroeconómico se ve perfectamente aquí. La narrativa de Bitcoin como oro digital se llevó un buen golpe en 2025. Mientras el oro de verdad sí se comportó como un valor refugio, Bitcoin no lo hizo. Sigue moviéndose mucho más en sintonía con las acciones que con el oro, y eso debilita su tesis como activo refugio, por lo menos de momento. Vale, ahora vamos a mirar dentro del propio mercado cripto. La gran pregunta, ¿el dinero y la confianza se están concentrando en Bitcoin o hay hueco para que otras criptomonedas, las famosas altcoins, den la campanada? Pues la visión de las instituciones es bastante contundente. Parece que la esperanza de una gran temporada de altcoins se ha enfriado. Fijaos, solo un 16% cree que el dominio de Bitcoin va a caer. En cambio, un 40% apuesta a que se hará todavía más fuerte, superando el 60%. Parece que el dinero inteligente se está refugiando en el rey. Y esta cautela se extiende a los activos más pequeños y arriesgados. Menos de un tercio de las instituciones cree que las criptomonedas de pequeña capitalización lo harán mejor que las grandes. Esto sugiere una estrategia de vuelo hacia la calidad, favoreciendo a los activos más establecidos como Bitcoin en el clima de incertidumbre que tenemos. Muy bien, ya hemos hablado suficiente de opiniones y sentimientos. Ahora vamos a los datos objetivos, a lo que nos cuenta la propia blockchain sin filtros. ¿Cuál es la salud real del mercado según estas métricas? Si este tipo de análisis a fondo os parece interesante, es un buen momento para darle a me gusta.
Antes de ver el dato, vamos a explicar súper rápido una métrica que es clave, el MBRV. Suena chino, pero básicamente compara el precio actual de Bitcoin con el precio promedio al que se compraron todas las monedas que existen. Si el MBRV es de 2, significa que, de media, quien posee Bitcoin ha duplicado su inversión. Fácil, ¿no? Y el dato actual para esta métrica, tanto para Bitcoin como para Ethereum, es de 2,2. Recordad lo que acabamos de decir. De media, quien tiene estas criptos no solo está en ganancias, sino que ha más que duplicado su dinero. Y aquí es donde un mismo dato nos cuenta dos historias totalmente opuestas. Por un lado, la visión optimista es una señal de un mercado sano, fuerte, pero la visión pesimista nos advierte. Todas esas ganancias que están solo en el papel son una tentación enorme para vender y asegurar beneficios, y eso podría crear una presión a la baja muy, muy fuerte. Si miramos específicamente a Ethereum, encontramos un dato fundamental muy positivo. Las transacciones en sus capas 2, que son como autopistas que ayudan a que Ethereum sea más rápido y barato, están aumentando. Y lo más importante, las comisiones bajan. Esto es un signo clarísimo de madurez y de utilidad real, y sugiere que su valor a largo plazo dependerá más de su uso que de la pura especulación. Y para terminar con los datos on-chain, volvemos a Bitcoin con un dato que es fascinante. A pesar de toda la volatilidad, la cantidad de Bitcoin guardado a largo plazo, los holders de toda la vida, apenas se movió, solo cayó un 2%. Pero la cantidad de Bitcoin que se mueve para hacer trading se disparó un 37%. La conclusión es clara. Los traders hacen sus cosas, pero la base de creyentes a largo plazo no se inmutó. Muy bien, hemos analizado la psicología del mercado, los miedos y los datos puros y duros. Ahora llega el momento de la verdad, el de unir todas las piezas. ¿Qué veredicto podemos sacar para 2026? Pero antes de sacar la bola de cristal, el propio informe lanza una advertencia fundamental, y cito textualmente: no está claro si los patrones de ciclos pasados siguen siendo relevantes. En otras palabras, el mercado ha cambiado tanto que mirar al pasado podría no servir de nada. La famosa frase de rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras es hoy más cierta que nunca. Así que el panorama para 2026 se define por una serie de tensiones, como una cuerda que tira de ambos lados. Por un lado, una convicción muy fuerte de los inversores. Por otro, una presión brutal por tomar ganancias. Vemos la utilidad de Ethereum creciendo, pero también unos vientos en contra macroeconómicos muy fuertes. Y hay mucho apetito por el riesgo, pero faltan catalizadores, chispas nuevas que enciendan el mercado. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión que podemos sacar de todo esto? Pues que a pesar de todos los riesgos, esa fuerte convicción que vimos, esa mentalidad de comprar la caída, podría actuar como un colchón, podría ser el factor que evite esos colapsos del 80 o 90% que vimos en el pasado. Quizás, y solo quizás, este ciclo realmente es diferente. Y esto nos deja con la pregunta final, la que lo decidirá todo en 2026. ¿Qué fuerza va a ganar esta batalla? ¿Será la convicción interna de quienes mantienen sus activos pase lo que pase? ¿O serán las presiones externas, como la economía y la regulación, las que dicten el rumbo del mercado? El tiempo lo dirá. Y por supuesto, es un buen momento para suscribirse a Base Cripto para que lo descubramos juntos.